Buen día, mi nombre es Mara González Rodríguez, soy médico adscrito al área de imagen mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión abordaremos el tema de lesiones mamarias en hombres. Agradezco la invitación al comité organizador. Es importante que hagamos un repaso de la anatomía mamaria masculina para poder comprender de mejor manera las entidades benignas y malignas que pueden llegar a presentarse en los hombres. Comenzando con los límites de la glándula mamaria en los hombres, los bordes de la mama se extienden desde la segunda costilla hacia arriba hasta la sexta costilla hacia abajo, con el esternón situado medialmente y la línea medioaxilar lateralmente. Hasta la pubertad, las mamas de hombres y mujeres son idénticas, compuestas de tejido fibroso y conductos revestidos por una sola capa de células epiteliales con una capa subyacente de mioepitelio. Durante la pubertad, los niveles de testosterona aumentan en los hombres, lo que provoca involución y atrofia de los conductos. Como resultado, la mama masculina adulta normal está compuesta principalmente de grasa subcutánea, elementos estromales, un pequeño complejo areola-pezón y un sistema ductal subyacente poco desarrollado que termina ciegamente. La presencia de unidades lobulillares de los conductos terminales es rara y los ligamentos de Cooper están ausentes. Esto es claramente diferente de la mama femenina, en la que predominan los conductos, el estroma y el tejido glandular. Por lo tanto, las afecciones asociadas con la proliferación lobulillar, como los fibroadenomas, los tumores filodes, el carcinoma lobulillar invasivo o in situ, son extremadamente raras en los hombres, mientras que las afecciones asociadas con la proliferación ductal y estromal, como la ginecomastia, el carcinoma ductal invasor y los tumores papilares, pueden ocurrir en los hombres. Mamográficamente, la mama masculina normal es homogéneamente radiolúcida, con un músculo pectoral prominente visto posteriormente. En diversas bibliografías se ha descrito la sensibilidad y especificidad de la mastografía en los hombres, siendo de 92 y 99 respectivamente. La anatomía ecográfica de la mama masculina normal consiste principalmente en piel, grasa subcutánea y también se puede ver el músculo pectoral prominente. Aproximadamente el 57% de la población masculina mayor de 44 años tiene tejido mamario palpable. Hasta ahora no existe un único algoritmo de diagnóstico estándar aceptado actualmente para la evaluación del paciente masculino con síntomas mamarios. Como resultado, la ACR propone el uso de guías con variantes clínicas que se basan en los resultados del examen físico y, si es necesario, en la evaluación de imágenes complementarias, principalmente con mamografía y ecografía. La edad del paciente, el nivel de sospecha clínica basado en los síntomas del paciente y en la exploración física son los principales determinantes de si acaso algún estudio de imagen esté indicado para su evaluación. Por eso lo dividen en diferentes escenarios basados en las características ya mencionadas, llamadas variantes. La mastografía diagnóstica es útil en distinguir entre entidades benignas y malignas en pacientes masculinos sintomáticos. Rutinariamente se realiza una mastografía bilateral, la cual será útil para evaluar la simetría de los hallazgos. La sensibilidad y especificidad de la mastografía en hombres es considerablemente alta, con una sensibilidad de 92% y especificidad del 90%. Los resultados del ultrasonido en el hombre son variables, ya que se ha reportado una menor sensibilidad para distinguir benignidad de malignidad, la cual es de 88.9%, pero reporta similares resultados con la mastografía en la especificidad, ya que esta es del 95%. Se recomienda comparación ecográfica con la mama contralateral, aunque, por ejemplo, el cáncer sincrónico bilateral en hombres es muy raro. Los datos de la resonancia magnética en hombres son muy limitados. Pasemos a la discusión de las modalidades de imagen por variantes. En la variante 1 nos habla de un paciente masculino de cualquier edad y que al realizar su examen físico clínicamente corresponde con ginecomastia o pseudoginecomastia.
ya que la ginecomastia clínicamente se presenta como una masa suave, móvil, localizada debajo del pezón y que pudiera ser dolorosa, y se concluye entonces en esta variante que en realidad no es necesario el uso de ningún estudio de imagen. En la variante 2 nos pone en el contexto de un hombre menor a 25 años de edad con una masa palpable e indeterminada. Dada la relación del cáncer mamario con la edad aumentada, se decide en esta variante que el ultrasonido es la modalidad de imagen inicial más recomendada. Se debe tomar en cuenta que la ginecomastia o los quistes oleosos pueden tener una apariencia sospechosa en el ultrasonido, pero típicamente pueden diagnosticarse como benignos en la mastografía. Entonces, si se ven características sospechosas en el ultrasonido, debe realizarse una mastografía antes de determinar la recomendación de biopsia. En la variante 3 nos habla de paciente masculino mayor de 25 años con una tumoración palpable indeterminada. En este contexto, nos recomiendan iniciar con una mastografía, ya que tiene mayor sensibilidad para distinguir datos de benignidad y de malignidad, aparte de que nos permite determinar si también existen microcalcificaciones. Si se diagnostica confiablemente mediante mastografía la presencia de ginecomastia, ya no será necesario más estudios de imagen. Aquí nos hacen la aclaración de que se puede indicar el ultrasonido como estudio inicial en estos pacientes si no se sospecha que la masa sea ginecomastia o cáncer, por ejemplo, si se sospechan que sean alteraciones superficiales como de la piel o de los tejidos blandos lejos del pezón. En la variante 4, igual trata de un paciente masculino mayor a 25 años con masa palpable indeterminada al que ya se le realizó mastografía, la cual es indeterminada o sospechosa. El siguiente estudio de imagen a realizarse debe ser un ultrasonido. Y la variante 5 ya nos habla de un paciente masculino con exploración física sospechosa de cáncer mamario, que sería por la presencia de un nódulo indoloro, duro, excéntrico al pezón, asociado a retracción del pezón o de la piel, secreción por el pezón o adenopatías axilares. En esta variante se debe iniciar con una mastografía seguida de ultrasonido complementario para valorar la extensión de la enfermedad y como guía de la biopsia. Comenzaremos a abordar las principales y más frecuentes condiciones benignas que pueden presentarse en la mama masculina. Y como ya sabemos, la ginecomastia es la afección benigna más común de la mama masculina y la causa más común de una masa palpable y se define en general como la proliferación benigna de los conductos subareolares y del estroma periductal. La ginecomastia muestra una prevalencia del 32 al 65%, es muy común en recién nacidos y se observa típicamente en niños peripuberales y en hombres mayores de 50 años. La etiología se cree que es un desequilibrio en los niveles de estrógeno en relación con los andrógenos. Los niveles elevados de estrógeno en los hombres pueden deberse a numerosas etiologías que incluyen obesidad, periodos de edad como recién nacidos, pubertad o vejez. También puede ser por uso de hormonas o fármacos exógenos como marihuana, esteroides anabólicos, leuprolide, tiacídicos, cimetadina, antidepresivos tricíclicos, terapia con estrógenos, espironolactona, digitálicos u omeprazol. Y también puede ser por enfermedades sistémicas como insuficiencia gonadal y neoplasias secretoras de estrógenos, entre otras como cirrosis, hipertiroidismo, enfermedad renal crónica, diálisis y VIH. La ginecomastia se presenta típicamente como una masa subareolar que es blanda, compresible y móvil. La formación de hoyuelos en la piel y la retracción del pezón no están presentes con la ginecomastia. Puede presentarse como un proceso bilateral o unilateral. Hay tres patrones distintos de ginecomastia por mastografía, los cuales son nodular, dendrítica y difusa. La mastografía es la modalidad de imagen preferida en el diagnóstico de ginecomastia. Cuando se demuestran las características mamográficas clásicas de la ginecomastia, no se necesitan más estudios por imágenes. La ecografía se puede utilizar como una modalidad complementaria de segunda línea si existe la preocupación de una masa subyacente en la mamografía.
La ginecomastia nodular ocurre en la fase temprana o florida de la ginecomastia. Por lo general se correlaciona con una duración sintomática menor de un año. Se caracteriza por hiperplasia del epitelio ductal y mioepitelial, proliferación estromal con edema y tejido adiposo residual. En la mamografía se presenta como una densidad subareolar nodular o en forma de abanico. La ecografía muestra un área subareolar en forma de abanico o disco de tejido hipoecoico que puede ser hipervascular debido a la proliferación del estroma. En el siguiente caso, vemos la presencia de tejido fibroglandular nodular en la región retroareolar izquierda. Y en el ultrasonido se corrobora la presencia de este tejido, el cual vemos hipoecoico. La ginecomastia dendrítica ocurre con ginecomastia de larga duración que ha estado presente durante un año o más. Por lo general se presenta como una densidad subareolar en forma de llama, con extensiones en forma de dedos que se irradian desde el pezón en la mamografía. En la ecografía, la ginecomastia dendrítica puede tener la apariencia de un área hipoecoica serpiginosa con proyecciones en forma de dedos en la región subareolar. En mama izquierda, presencia del tejido fibroglandular retroareolar en forma de llama con patrón dendrítico con su correlación ecográfica. En el subtipo de patrón difuso es típicamente irreversible. La ginecomastia difusa generalmente se observa en el contexto de pacientes con terapia con estrógenos en dosis altas o el uso de hormonas exógenas. En la mamografía, las mamas son heterogéneamente densas, con componentes tanto de tipo nodular como dendrítico, que se asemejan a las mamas femeninas. En la ecografía hay un aumento de volumen y ecogenicidad del tejido mamario idéntico a los senos femeninos. En este paciente vemos la presencia de tejido fibroglandular bilateral distribuido de manera difusa. Excepto por la prominencia de ambos músculos pectorales, no podríamos diferenciar que se tratara de una mama femenina o una mama masculina, lo cual se corrobora ecográficamente donde vemos el tejido fibroglandular bilateral con aspecto hipoecoico, aquí en esta imagen comparativa dual de ambas regiones retroareolares. El tratamiento de la ginecomastia generalmente implica la evaluación de causas fisiológicas como un desequilibrio hormonal durante la pubertad. La ginecomastia de esta naturaleza generalmente retrocede espontáneamente. Si hay una causa identificable como fármacos o drogas, entonces la eliminación de estos agentes causantes típicamente dará como resultado la regresión de la ginecomastia, a menos que haya sido de larga duración con la consiguiente fibrosis que es irreversible. La mamoplastia de reducción se puede considerar en pacientes sintomáticos y refractarios al tratamiento médico para mejorar el resultado cosmético. La siguiente entidad benigna que también es frecuente es la pseudoginecomastia, que se caracteriza por aumento del tamaño de la mama por proliferación de tejido graso sin aumento del componente glandular de la misma. Suele presentarse en individuos obesos, suele ser uni o bilateral. Si los hallazgos no son concluyentes en el examen físico, se pueden realizar estudios de imagen, que en este caso sería la mastografía, ya que tiene mayor sensibilidad. Si se hiciera ultrasonido, demostrará tejido adiposo subcutáneo de apariencia normal. A continuación, este caso de un paciente masculino en donde vemos aumento en el tamaño mamario, pero solo debido a aumento del tejido graso. Como tal, no vemos aumento en el tejido fibroglandular. De igual manera, en este segundo caso, en donde vemos aumento en el tamaño mamario por tejido graso y solo identificamos un ganglio intramamario en el cuadrante superexterno de la mama derecha. El tratamiento de la pseudoginecomastia consiste en evaluar la causa igualmente y de considerar necesario la mamoplastia de reducción. La siguiente condición benigna es el lipoma, que es el tumor benigno más común de la mama masculina. Clínicamente se presenta como una masa móvil, subcutánea, blanda, palpable, indolora y de crecimiento lento. Puede ocurrir como una sola lesión o como múltiples lesiones. En la mastografía, un lipoma puede ser difícil de distinguir del fondo graso circundante normal de la mama masculina. Si el lipoma es perceptible en la mamografía, será una masa radiolúcida circunscrita con una cápsula delgada. La ecografía mostrará una masa subcutánea ovalada, alargada, circunscrita, con una cápsula apenas perceptible, homogénea e isoecoica,
a levemente hiperecoica. Estas características mamográficas y ecográficas son definitivas y no se justifica ningún tratamiento adicional. La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa es una condición benigna que representa un proceso impulsado por hormonas que involucra a miofibroblastos estromales en la mama. Se asocia frecuentemente con ginecomastia, se presenta como una masa palpable, nódulos multifocales o un proceso difuso. Hasta el 95% de los casos son receptores de estrógeno o receptores de progesterona positivos. Por mastografía veremos un nódulo no calcificado circunscrito o parcialmente circunscrito y por ultrasonido un nódulo circunscrito ovoide, generalmente hipoecoico. El fibroadenoma es un tumor benigno fibroepitelial con mezcla de elementos epiteliales y de estroma, por lo cual es una entidad extremadamente rara debido a la ausencia de lobulillos en la mama masculina. Ecográficamente lo veremos como un nódulo ovalado, microlobulado o circunscrito hipoecoico. En hombres generalmente se localizan en la región retroolar. El siguiente caso es muy reciente en nuestro instituto. Es un paciente masculino de 66 años con diagnóstico de adenocarcinoma de colon que durante la realización de una tomografía se identificó una lesión nodular en la mama derecha, por lo que se realizó como primer estudio diagnóstico una mastografía bilateral en donde corroboramos la presencia de un nódulo ovalado de márgenes microlobulados de mayor densidad localizado en la región retroolar derecha, identificando por ultrasonido un nódulo ovalado microlobulado heterogéneo de predominio hipoecoico avascular tras la aplicación de Doppler Color al que se le realizó biopsia de corte guiada por ultrasonido con reporte histopatológico de fibroadenoma y alinizado. Como ya mencionamos, este diagnóstico en hombres es infrecuente. Dentro de otras condiciones benignas tenemos al quiste de inclusión epidérmico, al tumor de células granulares, la fibromatosis, el schwannoma y el hemangioma. Pasaremos al apartado donde comentaremos las patologías malignas en la mama masculina. Empezaremos con el cáncer de mama. El cáncer de mama en los hombres es una entidad poco común, con menos del 1% de todos los cánceres de mama que ocurren en los hombres. Sin embargo, al considerar el número absoluto de hombres afectados por cáncer de mama cada año, no se debe ignorar el cáncer de mama masculino, ya que casi 2.000 hombres serán diagnosticados con cáncer de mama en los Estados Unidos cada año y en promedio presentarán un estado de enfermedad más avanzado en comparación con las mujeres. Se presenta generalmente en edades de 60 a 70 años y el 40% de ellos va a estar asociado a ginecomastia. Menos el 6% de los casos se presentan en hombres de 40 años. El síntoma más común es una masa subareolar firme, indolora, excéntrica a el pezón. Hasta el 25% presentará secreción por el pezón. 40 al 50% de los casos con afección a pezón y a ganglios en la valoración inicial estarán involucrados. También puede verse retracción del pezón. La etiología del cáncer de mama masculino no está clara. Muchos factores de riesgo descritos implican alteraciones en la proporción de estrógeno a andrógeno en el cuerpo, incluido la aplicación de estrógenos exógenos para el tratamiento del cáncer de próstata, la deficiencia de andrógenos debido a disfunción testicular y enfermedad hepática. Los antecedentes familiares de cáncer de mama en un paciente femenino también son un factor de riesgo, lo que aumenta el riesgo de enfermedad en 2.5 veces. Otro factor de riesgo es la mutación en los genes BRCA, que se presentan más en el BRCA2 que en BRCA1 en un 4 a 16%. Esta mutación aumenta el riesgo de cáncer mamario en el hombre 2.5 veces, con un riesgo acumulado a los 80 años de 7%. El 4.5 de los judíos askenazis con cáncer de mama muestra mutación de BRCA1 y se asocia con cáncer de páncreas, próstata, hueso, faringe y del tubo digestivo. Dentro de otros factores de riesgo están ciertas afecciones cromosómicas como el síndrome de Klinefelter, donde se presenta un riesgo 50 veces mayor de cáncer de mama que la población masculina en general.
La irradiación previa de la pared torácica, como en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, también aumenta el riesgo de cáncer de mama posterior a esta. Recordemos que el 30% de los cánceres de mama están asociados a ginecomastia, pero la ginecomastia como tal no es un factor de riesgo. Dentro de los subtipos histológicos del cáncer de mama en los hombres, tenemos como principal porcentaje al carcinoma ductal infiltrante en un 85 al 90%. El segundo más frecuente es el carcinoma papilar en un 12%. Posteriormente tenemos al carcinoma ductal in situ en un 5 a 10% y el carcinoma lobular in situ y lobular infiltrante es el de menor porcentaje con 1% y se asocia al síndrome de Klinefelter. En casos también muy raros podrá presentarse enfermedad de Payet del pezón en hombres. La mayoría de los tumores mamarios malignos en los hombres fueron positivos para receptores hormonales en un 90%. La amplificación de HER2 es menos frecuente en un 11.5%. Hasta 2.9 se presentan como triples negativos y receptores hormonales y HER2 positivos en un 0.6%. Según la puntuación modificada de Bloom y Richardson, el 25% de los tumores son de grado 1, el 43% son de grado 2 y el 31% son de grado 3. Por mastografía lo vamos a ver como una masa subareolar, irregular, espiculada o microlobulada, excéntrica al pezón, a veces periférica. La presencia de calcificaciones es menos común, solo en 13 a 30% de los casos las veremos. Son menos numerosas, más gruesas y redondas que en las mujeres. Por ultrasonido veremos una masa irregular hipoecoica con márgenes indistintos, angulados o microlobulados. Puede o no tener sombra o reforzamiento posterior. Va a haber engrosamiento de la piel y retracción del pezón, afectación ganglionar en 50% de los casos en el momento del diagnóstico. También podemos ver un nódulo ovalado con márgenes circunscritos, pero es mucho menos común. O un nódulo complejo sólido quístico hasta en el 20% de los casos y es altamente sospechoso de malignidad. La resonancia magnética no está indicada a menos que sospeche invasión de la pared torácica o para caracterización de una lesión indeterminada, tras una valoración completa con exploración física, mastografía y ultrasonido. Por sospecha de cáncer de mama oculto por la presencia de adenopatías axilares. La secuencia más útil es T1 con contraste que demuestra un rápido realce inicial del contraste y una cinética de lavado típica de malignidad de lavado rápido. Las recomendaciones de la NCCN para hombres con alto riesgo de cáncer de mama son a partir de los 35 años, examen clínico anual de las mamas, autoexamen mensual de las mamas, no se recomienda la mamografía regular. Si las características clínicas sugieren ginecomastia, puede que no sea necesario valoración adicional. En el síndrome de Klinefelter, la función de la detección no está clara. La incidencia de cáncer de mama es demasiado baja en pacientes masculinos para justificar la mamografía de detección de rutina. Por lo tanto, todas las imágenes de la mama masculina son diagnósticas. En cuanto al tratamiento, se considera primeramente el manejo quirúrgico con mastectomía y ganglio centinela o disección axilar, dependiendo de la afectación de los ganglios. La lumpectomía no se considera apropiada. Debemos considerar radioterapia en pacientes con tamaño tumoral grande, extensión a la piel, a la areola o al músculo pectoral mayor, cuando hay compromiso ganglionar, cuando la localización es retroareolar y compromiso de los márgenes quirúrgicos. La quimioterapia será el mismo manejo que en mujeres. Se recomienda tamoxifeno por 5 años con estándar con pacientes con tumores de receptores estrogénicos positivos. Los inhibidores de la aromatasa no están indicados. En enfermedad metastásica con receptores hormonales positivos, el tamoxifeno es el tratamiento de elección, excepto en tumores en rápido crecimiento o con metástasis viscerales, que deberá darse tratamiento citotóxico. En pacientes con receptores hormonales negativos, la quimioterapia con esquemas y dosis iguales a los empleados en mujeres. En tumores HER2 positivos deberán ser valorados para agregar trastuzumab o pertuzumab. Aquí en los casos vemos a un paciente masculino de 63 años con un nódulo palpable en mama derecha. Se observa un nódulo irregular con márgenes espiculados y mayor densidad
así como tejido fibroglandular retroocular izquierdo. Tras la realización del ultrasonido, los hallazgos de la mama derecha corresponden con un nódulo retroocular irregular de márgenes angulados y complejo sólido quístico, así como ganglios axilares derechos con pérdida de la morfología. Tras la biopsia de corte, fue reportado histopatológicamente como un carcinoma ductal infiltrante luminal B. En este paciente se decidió mastectomía radical modificada, iniciar tamoxifeno y radioterapia. En este siguiente caso, un masculino de 67 años con antecedentes personales de carcinoma de próstata y prostatectomía, con autodetección de nódulo en mama izquierda, localizado en región retroareolar que condiciona retracción y engrosamiento cutáneo y del complejo areola-pezón. Los ganglios axilares los vemos conservados. Por ultrasonido vemos un nódulo irregular de márgenes angulados e indistintos que fue reportado como carcinoma ductal infiltrante con realización de mastectomía y ganglio centinela. En este otro caso, un hombre de 65 años con nódulos en ambas mamas palpables, sin embargo en mama derecha se acompaña de secreción sanguinolenta por el pezón. Identificamos tejido fibroglandular en ambas regiones retroareolares, pero en mama derecha sí se alcanza a ver un nódulo de márgenes obscurecidos asociado a calcificaciones pleomórficas. Por ultrasonido se ve un nódulo irregular, microlobulado y angulado, hipoecoico con ecos en su interior que corresponden con las calcificaciones descritas por mastografía, al cual se realizó biopsia de corte con reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. También tenía un ganglio axilar derecho con pérdida de su morfología, el cual fue positivo a metástasis. El carcinoma papilar es el segundo subtipo más común de carcinoma de mama en los hombres, representando el 2.6% de los casos. Es 2 veces más probable que ocurra en un hombre que en mujeres. La mayoría de los carcinomas papilares son intraquísticos y no invasivos. Por mastografía típicamente se ven como masa subareolar con márgenes circunscritos. En la ecografía, estas lesiones se asocian a un quiste o conducto dilatado y tienen la apariencia de una masa compleja sólido-quística. El carcinoma lobular invasor es un subtipo histológico raro en los hombres que representa solo el 1.5% de los casos. Se han informado asociaciones con el síndrome de Klinefelter y una mayor exposición a estrógenos. La presentación típica en la mamografía es una masa especulada o un área de distorsión de la arquitectura. La ecografía muestra típicamente una masa de ecogenicidad irregular, hipoecoica o mixta. Otras entidades malignas pueden ser el liposarcoma, el carcinoma adenoideo quístico, el dermatofibrosarcoma y el linfoma. Continuamos con un apartado agregado en cuanto a pacientes transgénero. Aproximadamente 1.3 millones de adultos en los Estados Unidos de Norteamérica son transgénero. En esta plática denominaremos mujeres transgénero a quienes se identifican con el género femenino, pero tuvieron sexo masculino al nacimiento. Los hombres transgénero se identifican como el masculino, pero tuvieron sexo femenino al nacimiento. Las mujeres transgénero pueden someterse a un aumento mamario feminizante con terapia hormonal exógena para promover la hiperplasia glandular y o la colocación de implantes mamarios con o sin injerto de grasa. Los hombres transgénero, o sea de mujer a hombre, pueden optar por someterse a una reducción de mama masculinizante o una mastectomía. El número de individuos transgénero ha incrementado en los últimos años y con ello la necesidad de individualizar los métodos de prevención y detección oportuna de cáncer, así como de identificar los factores de riesgo particulares en esta población. La incidencia de cáncer de mama en mujeres transgénero ha sido reportada en 4.1 por cada 100.000 individuos por año. Es importante reconocer que la mayoría de los estudios no incluyeron la evaluación del riesgo genético individual. Hasta el momento no se ha reportado una mayor incidencia de cáncer de mama en las mujeres transgénero, sin embargo, sí una incidencia mayor que en hombres cisgénero. La edad media al diagnóstico de cáncer de mama en población transgénero oscila entre 47 a 51 años, que es menor que en la población general. El Colegio Americano de Radiología, la Universidad de California en San Francisco, el Centro de Excelencia para la Salud de Pacientes Transgénero y Fenway Health han establecido pautas de detección para mujeres transgénero. Repasaremos las realizadas por ACR para mujeres transgénero.
que nos divide en varios escenarios clínicos. El primero es de un paciente de 40 años o más, con uso de hormonas previo o actual igual o mayor a 5 años y que tenga un riesgo promedio. Se recomienda una mastografía anual con o sin tomosíntesis y no está recomendado el uso rutinario de ultrasonido o resonancia magnética. El siguiente escenario en una paciente de 25 a 30 años de edad o más, con uso de hormonas previo o actual igual o mayor a 5 años, con riesgo alto para cáncer de mama. Se recomienda una mastografía anual con o sin tomosíntesis. En una paciente sin uso de hormonas o con uso de hormonas menos de 5 años de cualquier edad y con riesgo promedio para cáncer de mama, no se recomienda el uso rutinario de estudios de imagen para tamizaje de cáncer de mama. Y el último escenario, en una paciente de 25 a 30 años de edad o más, sin uso de hormonas o con uso de hormonas por menos de 5 años en un paciente con alto riesgo, se recomienda la mastografía anual con o sin tomosíntesis, sin recomendar como tal ultrasonido o resonancia magnética para el tamizaje. Por último, revisaremos cómo se pueden emplear las categorías BI-RADS en el hombre. El sistema BI-RADS es el léxico estandarizado más utilizado en la patología mamaria, que se ha desarrollado y se actualiza constantemente en función de los avances del conocimiento. Aunque el análisis de los hallazgos sospechosos en las mamas femeninas está bien establecido y respaldado, la rareza de la enfermedad mamaria masculina impide grandes ensayos clínicos o revisiones de garantía de calidad. La evaluación actual de la apariencia mamográfica masculina se basa en el sistema BI-RADS. Comencemos con las categorías. La categoría 0 no aplica realmente porque los estudios de imagen mamaria en el hombre son para hacer un diagnóstico, ya que se realizan por algún motivo de sintomatología que refiere al paciente o tras la exploración física se encuentre algo. La categoría 1 y 2 sí son apropiadas para un estudio normal y para hallazgos benignos respectivamente, que serán los mismos hallazgos y descripciones asignados a la categoría 2 por los diferentes métodos de imagen en el sistema BI-RADS. Sabemos que la categoría 3 se aplica a lesiones probablemente benignas y no para lesiones indeterminadas. Además, para su categorización requiere de una valoración inmediata, realizando proyecciones adicionales o ultrasonido complementario. Pero, por ejemplo, en nuestra labor diaria con las pacientes, un hallazgo BI-RADS 3 en mastografía, como una simetría focal, un nódulo sólido circunscrito no calcificado o un grupo único de microcalcificaciones puntiformes, o hallazgos probablemente benignos por ecografía, como un nódulo sólido circunscrito, un quiste complicado aislado, o microquistes agrupados, que en las mujeres normalmente la recomendación sería el seguimiento. Para los hombres, estos hallazgos en realidad ya estarían representando hallazgos de sospecha, por lo que deberá ser aplicado el criterio del médico radiólogo. El BI-RADS 4 y 5 se aplican estas categorías de la misma manera como normalmente lo hacemos, incluso con las subdivisiones de la categoría 4 en A, B y C. Y la categoría 6, BI-RADS 6, hallazgos de malignidad confirmada, se aplicaría si fuera el caso, pero por lo regular no sucede. Agradezco su atención y aquí está mi correo por si tienen algún comentario o duda que yo pudiera resolverles. Muchísimas gracias.